Amigos de Camex, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarlos como siempre. Algunos problemitas técnicos que nunca faltan, esperemos que tengamos tranquilidad el resto de la sesión. El día de hoy iniciamos algunos seminarios con diferentes temas, temas importantes dentro del quehacer, inclusive podemos llamarlo financiero y bancario. Son temas que vamos a ir compartiendo. El día de hoy vamos a retomar un tema sobre la administración bancaria y la gestión de asesoría de crediticio financiera. Estos seminarios van a tener una duración de 3 semanas, 1 hora por semana. El día miércoles continuamos con otro tema importante que es la tributación para emprendedores. El día jueves tenemos herramienta de negociación y el día sábado, previo al curso de riesgo crediticio en la tarde de 4 a 5 también, vamos a tener algún tema que me parece bastante interesante y por eso lo dejé también para el fin de semana para tocarlo un poquito más ampliamente, que es el tema de la gerencia de los negocios familiares. El día de hoy iniciamos el seminario de Administración Bancaria y de Seguros. Vamos a ver generalidades e introducción el día de hoy. La siguiente semana vamos a tocar exclusivamente operaciones pasivas y la tercera semana, culminando este seminario, va a ser operaciones activas. Creo que la vamos a pasar bien. Como siempre, yo muy contento de estar con ustedes, muy contento de poder llevar a cabo estos seminarios y poder trasladar hacia ustedes mi conocimiento, la experiencia que tenemos a través de varios años de trabajo profesional. Mi nombre es Juan Carlos Pereira Gil, soy bachiller de Economía, especialista en orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes. Vamos a trabajar como un módulo inicial del sistema financiero y de seguros peruanos, la introducción y las generalidades. La estructura, vamos a ver la estructura y el funcionamiento del sistema financiero hoy en día y los agentes reguladores del sistema financiero. Es importante que mantengamos la orientación de este tipo de cursos, al menos desde la perspectiva en que yo lo estoy desarrollando, porque me lleva a un tema que es importante dentro del desarrollo de la profesión dentro del sistema financiero como agentes financieros que somos, en los diferentes estamentos en que nos desarrollamos dentro de las entidades del sistema financiero. Podemos ser analistas de crédito, podemos ser cajeros, podemos ser plataformas, jefes de operaciones. Sin embargo, hay algo que es importantísimo, que es el tema de brindar la mejor atención posible a nuestros clientes. Esta mejor atención, la mejor atención posible, no pasa solamente por la educación o mantener estándares de atención óptimos que pasen solamente por una buena educación, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, por favor, sino también principalmente por un tema de mantener la total transparencia en la información, por ejemplo, de poderle brindar al cliente la oportunidad de que él sepa a qué entidad financiera está recurriendo o para solicitar un crédito en operaciones activas o para ahorrar el dinero producto del desarrollo de sus actividades económicas. Es importante que el cliente sepa que pueda determinar una tasa de interés efectiva anual, una TEA, un tasa de costo efectivo anual, una TCEA, por ejemplo, para que sepa que para que el cliente sepa qué se le está cobrando, por ejemplo, en temas de los créditos, para que el cliente sepa también poder identificar qué entidad le conviene o en qué entidad le conviene mantener los ahorros que tanto esfuerzo le ha costado conseguir. Es importante que esa buena atención recaiga principalmente en que consideremos al cliente no como un número más, no como el señor que tiene el crédito con el pagaré número tal, sino el señor fulano de tal, Juan Carlos Pereira, Miguel García, etcétera, que está creciendo gracias al apoyo de la entidad a la que yo represento. Y este cliente también hace crecer mi cartera de clientes. Este cliente que tiene un cronograma de pagos que lo cumple perfectamente bien, un comportamiento de pagos espectacular, es un cliente que también ayuda al mejoramiento y al sustento de una cartera de créditos de primera calidad. Es por eso que la orientación de estos seminarios o de los cursos, porque actualmente estoy dictando viernes y sábado de 12 a 1 y de 5 a 6 en ambos días, el curso de gestión crediticia y financiera, están orientados precisamente a eso. Y hablo mucho siempre de la sinergia que debemos mantener
entre el cliente y el agente del sistema financiero, entre el cliente y la entidad financiera. Esa sinergia, la sinergia es la conjunción, el juntar esfuerzos individuales para lograr objetivos en común. El objetivo en común, si queremos verlo en una perspectiva ganar-ganar, es que el cliente desarrolle oportuna y eficiente y exitosamente el negocio, el proyecto que está desarrollando. Pero ese desarrollo exitoso y eficiente también debe hacer que nuestras entidades tengan resultados eficientes, auspiciosos y exitosos. Es por ello que esta sinergia debe tener como objetivo esa política siempre, ganar-ganar, que tanto el cliente como la entidad financiera ganen. Vamos a dar inicio a esto con algunas generalidades por el día de hoy y les prometo que va a ser muy interesante. Ahora, es importantísimo que o a través de la plataforma del Facebook Live o a través de la misma plataforma Zoom desde donde nos estamos dirigiendo o a través de la página del canal de YouTube de CAMEX, pueden expresar sus preguntas, sus inquietudes. Como siempre les digo, si hay algo que no podemos resolver en forma inmediata, pues buscaremos quién nos pueda ayudar a dar respuesta a sus inquietudes. Repitiéndole siempre que siempre, por siempre, vamos a ser redundantes el día de hoy, es un gusto estar con ustedes. La importancia del sistema financiero. Tener un sistema financiero sano promueve el desarrollo económico de un país, permite la inversión de capital hacia actividades productivas como la construcción, la industria, la tecnología y la expansión de los mercados. Es decir, que el sistema financiero contribuye al progreso de una sociedad, ofreciendo soluciones para cumplir necesidades de vivienda, estudio, trabajo, entre otros. El conjunto de entidades que conforman el sistema financiero están organizadas de tal forma que intentan llegar a cubrir la mayoría de las necesidades de una población, que esta población puede exigir para que el ciclo económico no pierda su velocidad. El ciclo económico, como tal, debe ser algo totalmente dinámico. Un buen sistema financiero permite que los negocios que se desarrollan dentro de la economía de un país sean totalmente dinámicos y que ese dinamismo permita continuidad de negocios, ese dinamismo permita mantener estándares de riesgo oportunos y que puedan ser manejados tanto por las entidades del sistema financiero como por el mismo cliente. Este sistema financiero sano promueve que en la economía peruana puedan realizarse negocios seguros y estos negocios seguros propendan a buscar el mejor desarrollo económico del país, con actividades comerciales, con actividades en general económicas, con actividades productivas, con actividades extractivas que generen desarrollo en nuestro país. Las buenas condiciones del sistema financiero permiten hacer buenos negocios, negocios que mantengan contento, por llamarle de una forma, tanto al cliente como a la entidad financiera, porque los negocios terminan siendo satisfactorios. Y eso permite que la economía también tenga un respaldo que haga de ella una economía sana. Como vamos a ver más adelante, sobre todo en el tema de los entes reguladores y supervisores, una economía sana va a permitir que los negocios no solamente sean a nivel interno, también generemos una buena imagen como sistema financiero hacia afuera y que permita traer inversiones hacia nuestro país o que el crecimiento económico de nuestro país permita que inversionistas de nuestro país puedan salir a hacer negocios hacia afuera. ¿Se puede hacer eso en el sistema económico peruano, en el sistema financiero peruano? Sí se puede, pero necesitamos que se mantenga esa salud dentro del sistema financiero. Es decir, que se hagan bien los negocios, que estén dentro del marco de la regulación, de la supervisión, de la Superintendencia de Banca y Seguros, que vamos a ver más adelante en contexto y en definición a qué se dedica, pero que permita también que estos negocios redunden en crecimiento de nuestro país. Esa es la importancia en la cual recae en manejar un buen sistema financiero dentro del país. La Ley General del Sistema Financiero y de Seguros, esta ley es la número 26702, que se publicó el año 1996, la actual Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la Ley 26702. Esta ley establece el marco de regulación y supervisión a la que se someten las operaciones financieras y de seguros, así también como aquellas que realizan empresas que operen en el sistema, actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas personas. El objeto principal de esta ley es propender, buscar el objetivo
buscar el funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguros competitivos, sólidos y confiables que contribuyan al desarrollo nacional. Cuando hay una actividad económica de por medio en la cual se van a realizar algún tipo de contratos entre dos personas, entre dos empresas, entre dos entidades, entre dos personerías, civil o jurídica y civil o viceversa, o entre dos civiles o entre dos jurídicas, debe existir necesariamente un espíritu de confianza. Los negocios se hacen basados en la confianza, pero para que exista esa confianza y que esa confianza de una u otra forma sea regulada, debe existir una reglamentación, debe existir esta ley como la 26702 que involucre a entidades como por ejemplo la Superintendencia de Banca y Seguros que busquen sistemas financieros y de seguros más competitivos, que sean sólidos, que las entidades tengan la solvencia de tal manera manifestada o presente que no permitan que las entidades caigan, que se cierren entidades del sistema financiero. Ustedes sabrán y lo verán y lo ven en el día a día que son muy pocas las entidades que hasta este momento han podido caer. Tuvimos una época en que cayeron varias entidades del sistema financiero precisamente por no haberse sujetado totalmente o en forma muy estricta a las regulaciones. Porque, por ejemplo, una como les digo, de las estrategias dentro del manejo de una entidad financiera es que tanto en la cartera de clientes de créditos como en los clientes que se tratan para ahorros, debería existir siempre una segmentación de clientes. Es decir, buscar que podemos identificar los sectores en los cuales se ubican nuestros clientes. Por ejemplo, en tema de créditos, tener clientes que son de un sector determinado comercial, de un sector determinado agropecuario, agrícola, que permitan identificar. En el caso de los ahorros igualmente, ¿dónde vienen estos ahorros? De qué tipo de cliente provienen? Es decir, en general, y esto involucra también, por ejemplo, las políticas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo también, es que en general estas políticas deben estar enmarcadas en algo muy sencillo: conocer a tu cliente. Conocer a tu cliente significa saber a qué se dedica tu cliente, saber de dónde provienen los fondos que maneja, saber qué actividades económicas realiza y que le generes esa confianza tal que él brinde esa información permanentemente. Eso le da solidez a una entidad financiera. Porque, por ejemplo, lo que sucedió en la época de los live videos y todo, donde se involucraron algunas entidades financieras, por ejemplo, para poner el mejor ejemplo de la atomización, sobre todo en el tema de los ahorros. Eh, Muchos clientes con determinadas cantidades de ahorros. Se van una buena cantidad de clientes y posiblemente la entidad no tiene ningún problema ante la fuga de clientes. Pero si tenemos entidades donde son pocos los clientes que tienen grandes cantidades de dinero, que es lo que sucedió en aquella época, por ejemplo, se fueron 3, 4 clientes de la entidad y la entidad tuvo que quebrar. Ahora, existen mecanismos que protegen al cliente. Es por eso que existe la Superintendencia de Banca y Seguros, para que el sistema financiero tenga una regulación y una supervisión determinada. Mecanismos como, por ejemplo, en ahorros está el Fondo de Seguro de Depósitos. ¿Sabemos qué es el Fondo de Seguro de Depósitos? Posiblemente lo podemos ver en detalle la próxima semana cuando veamos las operaciones pasivas, pero en líneas generales, el Fondo de Seguro de Depósitos, ¿qué garantiza al cliente de ahorros? Que hoy día se determina el cierre de una entidad financiera y mañana se está devolviendo el dinero a los ahorristas. ¿Tiene algunos parámetros? Sí tiene algunos parámetros, pero los cuales no limitan a que ningún cliente tenga la posibilidad de perder sus ahorros. ¿Por qué, por ejemplo, estos parámetros podrían de una u otra forma o hacer sentir al cliente una limitación? El dato exacto al día de hoy no tengo cuánto es el monto porque es un monto que se actualiza permanentemente. El Fondo de Seguro de Depósitos está protegiendo depósitos hasta por un poco más o menos de 100.000 soles. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de hoy una entidad financiera cierra, mañana están devolviéndole el dinero a los clientes que tengan por lo menos hasta 100.000 soles. Oye, señor Pereira, pero yo tengo 150.000, ¿qué va a pasar conmigo? No se preocupe. Entre las alternativas es que la entidad financiera le diga: te voy a dar 100.000 ahorita, hasta 100.000, y los otros 50
de acuerdo a lo que me dice la ley, van a salir posteriormente en la recuperación de mis activos, en la venta de activos que tenga que hacerse porque esta entidad está cerrando. No los va a perder, pero el tiempo de espera va a ser un poco mayor y entiendo que igualmente se reconocen las tasas de interés que se tienen que pagar de acuerdo a los contratos establecidos. Nadie queda desamparado. Y ojo, entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros es una entidad que va a responder, por ejemplo, al tema del Fondo de Seguro de Depósitos. ¿Por qué hago esta acotación? Porque vamos a ver de repente el tema de las cajas municipales. En Lima, que es muy centralista, dicen, ¿cómo que las cajas municipales son muy pequeñas, se van a caer en cualquier momento? No es eso cierto. El sistema, por ejemplo, de cajas municipales está en promedio de 40 años de antigüedad. En Lima, estas entidades tienen un poco menos de tiempo, pero el alcance de casi todas las entidades del sistema financiero de cajas municipales tiene un alcance a nivel nacional. Hay entidades muy fuertes. Quería compartirlos y por un tema técnico no he podido traerlo. Un artículo que saca hoy día la entidad de microfinanzas, donde hace una reseña, y tuve una pequeña discusión en la red social, una reseña de Caja de Huancayo, que expectantemente tiene la proyección de terminar bien sus resultados a fines de año a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que se han dado a nivel económico en el sistema financiero este año a raíz de la pandemia. Sin embargo, tiene que ver principalmente por el buen manejo. Y una de este es un buen manejo, por ejemplo, me salió un poco el tema sobre respecto a la atomización. Si mañana cierran esta entidad financiera, de repente, o se genera un pánico financiero. Yo he vivido un pánico financiero en una entidad financiera en San Martín hace muchos años, donde un pequeño comentario mal hecho, malintencionado, generó que la gente diga, no, esa entidad cierra. Desde las 5 de la mañana había gente haciendo cola para retirar sus fondos. Pero esta entidad financiera tenía una fortaleza, la atomización de sus ahorros. ¿Por qué? Había muchos clientes con menores cantidades de ahorros. Eso posibilitó que, miren, fueron 2 semanas de permanente salida de dinero. Salió en esa época un promedio de 7 o 8 millones de soles de la entidad financiera. Y aún así la entidad financiera no cayó. Ojo, que también es conocido que las políticas del superintendente de turno es buscar que ninguna entidad caiga durante su gestión. Es importante porque que caiga una entidad financiera en la gestión de un superintendente es un demérito para esa persona. Entonces siempre buscan mecanismos para poder lanzarle un salvavidas a esta entidad. Recuerdo mucho, y esto es sabido también, que ante situaciones extremas de la posibilidad de un pánico financiero muy fuerte dentro de una entidad, inmediatamente interviene la Superintendencia de Banca y Seguros y lleva a sus funcionarios para hacer las supervisiones y el control pertinente. En esa época, 2 semanas de pánico financiero, retiros permanentes, recurrentes de parte de la gente, ni un solo día estuvo la Superintendencia en la entidad, porque confiaba, de acuerdo a los números, de acuerdo a la gestión de esa entidad, que no iba a caer. Y así se dio. Lo que sí fue un buen espaldarazo para la misma institución porque dio un vuelco en sus operaciones, tuvo un crecimiento espectacular, aun cuando después a través de los años tuvo que salir del sistema, que fue adquirida por otra entidad financiera, por una caja municipal. Pero esa es historia de otra conferencia. En general, la fortaleza del sistema financiero se basa en la fortaleza de sus entidades. Y las entidades basan su fortaleza en una buena gestión crediticia, una buena gestión de ahorros, una buena gestión de sus activos. Pero yo hago esta pregunta, ¿quién realiza esta gestión? La entidad financiera está compuesta por profesionales. Entonces son las personas las que deben realizar este trabajo. Y el buen trabajo de estas personas podemos lograr entidades financieras totalmente sólidas y que puedan responder a las inquietudes, que puedan responder a las aspiraciones de los clientes, que puedan responder a un buen sistema financiero sólido y seguro. La estructura del sistema financiero peruano, como verán, está dividido en varios estamentos. El sistema financiero está conformado por el conjunto de instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros que operan en la intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Lo vamos a ver de repente en el tema de las operaciones pasivas. La intermediación financiera quiere decir realizar los negocios a través de intermediarios financieros. ¿Quiénes son los intermediarios financieros? Son los bancos,
en el sistema bancario o son las instituciones del sistema no bancario, que son las cajas municipales, cajas rurales, pymes y financieras, por ejemplo. ¿Cómo se hace la intermediación financiera? Por ejemplo, COFIDE. Muchos sabemos qué es COFIDE o lo hemos escuchado. En realidad no sabemos. COFIDE es un banco de segundo piso. Por lo tanto, como banco de segundo piso, lo único que COFIDE hace es conseguir líneas de crédito para ser colocadas a través de las IFIs. ¿Qué son las IFIs? Son las instituciones de intermediación financiera del sistema financiero, en este caso bancos, cajas rurales, pymes. COFIDE trae el dinero de fuentes externas, gobiernos, estructuras de financiamiento externo, consigue una tasa de interés determinada y le dice al banco tal, tengo esta línea de crédito para que coloques en tal sector. Por ejemplo, quiero que coloques esta línea de crédito que te la vendo te ofrezco a un 1.5% de tasa de interés para que la coloques en clientes abarroteros de la zona de San Juan de Miraflores, por decirlo. Se crea una línea de crédito y el banco dice, ya, voy a colocar este crédito para las entidades, para los abarroteros de esta zona. Perfecto. Entonces, yo establezco que debo ganar tanto, que el tema de riesgo de esta colocación es tanto y establezco una tasa de interés para venderle al cliente. ¿Ok? Perdón. Tuvimos un pequeño problema. Vamos a cerrar esto. A ver. Ok. Entonces, la entidad financiera recibe al 2% y coloca, por decirles, al 10%. Esa diferenciación, que por ejemplo, tuve un pequeño roce con una persona ahorita que no entendía el por qué la entidad financiera decía que iba a ganar. Es que ahí está la ganancia de la entidad financiera. Y es el cliente quien decide tomar o no tomar la operación crediticia que le está ofreciendo la entidad financiera. Es así de sencillo. Es el acuerdo entre dos personas, es un contrato. Entonces, en ese cambio en ese traspaso entre lo que le ofrece COFIDE al sistema financiero y la tasa de interés que le cobra el banco, está el riesgo que debe asumir el banco, porque es el banco quien actúa como intermediario, es el que asume todos los riesgos, y ese riesgo tiene un costo, ¿ok? Entonces, debe cobrar una tasa de interés, debe pagar servicios, debe pagar planillas, debe pagar alquileres locales, y esa es la diferenciación entre lo que te cobra el banco y lo que le cobró COFIDE al banco. Esa es la intermediación financiera en líneas generales. Otra forma de la intermediación financiera es que el banco capta dinero de sus ahorristas y ese dinero también lo coloca al cliente. Tenemos algunos problemas técnicos, mil disculpas, por favor. Lo coloca al cliente. Esa también es la intermediación financiera. El objetivo principal de las entidades del sistema financiero es captar ahorro del público y colocarlo en los créditos. ¿Ok? Las entidades de regulación y supervisión. Para el sistema financiero está la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP. Para el sistema del mercado de valores está la Comisión Nacional del Sistema de Valores. Y en general, para la economía en general del país, está el Banco Central de Reserva del Perú. Estos son los entes reguladores del control y sistema financiero y de seguros peruanos. La SBS también controla el tema de las AFP, un tema muy tocado en los últimos tiempos por el tema de las inversiones de las AFP, que propenden a que el dinero que ha sido otorgado por los aportantes de las AFP tengan una inversión y un retorno de esa inversión, que lo vamos a ver más adelante. El Banco Central de Reserva del Perú. El 9 de marzo de 1922 se promulgó la Ley 4500, la cual dio origen al Banco Central de Reserva del Perú. Don Eulogio Romero fue elegido el primer presidente de la institución. La creación del BCR se basó en la necesidad de contar con un organismo capaz de ordenar la política monetaria a través de instrumentos monetarios como la emisión de billetes bancarios. La unidad monetaria era la libra de oro peruana. ¿Qué pasa? Que los sistemas financieros antiguos eran desorganizados, no había las políticas monetarias que requieren los países, por ejemplo, para determinar el nivel de reservas que debe tener cada país. Por eso es necesario que cada país, y si lo han escuchado, no solamente el Perú, todos los países cuentan con un banco central de reservas, como es en el Perú, o por ejemplo la Reserva Federal en Estados Unidos, que se preocupan del tema de la política monetaria del país.
Habrán escuchado que dicen, hay mucho dólar, sale el Banco Central a comprar. Falta dólar, sale el Banco Central a vender. Los niveles inflacionarios se tienen que ver con el tema del sistema monetario también. Entonces, el Banco Central de Reserva regula la política monetaria a través de los instrumentos monetarios como la emisión de billetes bancarios. ¿Ok? La, que en algún momento mal usado se le denominaba la maquinita, creación de billetes sin sustento de reservas atrás de ellos. La Constitución también le asigna al BCR las siguientes funciones: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y monedas e informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. El Banco Central de Reserva es una entidad gubernamental que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, se rige bajo dos aspectos fundamentales de la política monetaria: su autonomía en el marco de la ley orgánica y su finalidad única de preservar la estabilidad monetaria en el país. Déjenme contarles, por ejemplo, que entre marzo y abril, ya comenzada la pandemia, la disminución de las reservas monetarias se había producido, pero no era algo dramático, lo cual habla muy bien del manejo de la política monetaria del país. Las reservas monetarias, las reservas internacionales permiten que el sistema financiero peruano haga negocios afuera, que el gobierno haga negocios afuera, compra de bonos, compra de capital, de inversiones en capital eh, para el desarrollo de la productividad en el país, por ejemplo, ¿no? Las reservas internacionales consisten en depósitos de moneda extranjera controlados por los bancos centrales y otras autoridades monetarias. Estos activos se componen de diversas monedas de reserva, especialmente dólares y euros. La Reserva Internacional funciona como indicador económico, mostrando los recursos que dispone un país para hacer compras en el extranjero, transacciones en las cuales solo son aceptables divisas fuertes como medios de pago. Esas son las reservas internacionales y eso es lo que procura mantener en forma positiva, en forma beneficiosa para el país, el Banco Central de Reserva. La política monetaria está destinada a que se tenga un buen uso, administración de las reservas internacionales. La Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, de seguros y el seguro privado de pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lo veníamos diciendo. La Superintendencia de Banca y Seguros procura que las entidades del sistema financiero sean manejadas exitosamente en general, más allá de ser un ente, ¿cómo le digo?, controlador, un ente que va a buscar el error para poderlo arreglar. En realidad, el marco en el que se mueve la Superintendencia de Banca y Seguros es en el objetivo de tener un sistema financiero que sea atractivo para hacer negocios, un sistema financiero que sea seguro para que ahorren los clientes, un sistema financiero que propenda a que la jubilación, por ejemplo, de los aportantes a través de las AFP esté asegurada. Entonces, la Superintendencia de Banca y Seguros controla el manejo de todas las instituciones financieras y a través de un control que es identificado como preventivo, puede decir a una entidad financiera: ¿sabes qué? Encamínate nuevamente, mira, estás actuando de esta forma mal, los resultados que tienes en este acápite de tu negocio financiero son buenos, son malos. Entonces es importante que la Superintendencia de Banca y Seguros mantenga un estándar financiero dentro de las entidades del sistema financiero que sea seguro. Fue creada el 23 de mayo del 31 en el marco de la Ley de Bancos, la cual estableció la Superintendencia de Banca y Seguros para que ejerzan el control y supervisión de las entidades bancarias. En ese entonces en el Perú existía un pequeño sistema financiero y solo 16 instituciones bajo la regulación. La próxima semana les voy a pasar algunos números de los que tenemos hoy en día, del número de entidades financieras que tenemos hoy en día. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está determinada y reconocida por la Constitución Política del año 93. La SBS tiene como fin generar las condiciones que permitan maximizar el valor de los sistemas financieros, de seguros y privados de pensiones, propiciando una mayor confianza y adecuada protección de los intereses del público usuario. Me detengo aquí porque, por ejemplo, los intereses del público usuario están determinados, por ejemplo, en las cuentas de ahorro que tiene el cliente. Debe tener la posibilidad de que
pone sus ahorros en una entidad financiera sólida y segura que no se va a quedar con estos ahorros, que son producto del trabajo de estos clientes. También propende que no haya, por ejemplo, en el tema de los créditos, la tendencia hacia tasas de interés muy elevadas que redunden en usura. No hay entidades financieras que cobren demasiado que puedas decir, sabes que está implicado en el delito, porque es un delito de usura. Ese es el trabajo de la Superintendencia de Bancos Seguros. Y proveer también la seguridad de que esas instituciones están haciendo un buen manejo del ahorro del público y un buen manejo de los créditos otorgados, con reglas claras, con reglas precisas y con un control permanente. Existe una comunicación permanente con la Superintendencia de Bancos Seguros. ¿Dónde se plasma eso? Más evidentemente para el día a día de un cliente, en que inmediatamente desembolsado el crédito, la Superintendencia sabe que tienes un crédito. Lo vamos a ver en el tema de los créditos, pero mucha gente dice, ay, es que estoy en Infocor. En Infocor podemos estar todos. En Infocor estamos todos. La idea es cómo estamos en Infocor, bien o mal. Y explicarles también que, por ejemplo, Infocor es una central de riesgos privada que toma información de dónde, precisamente de la Superintendencia de Bancos Seguros. ¿Por qué? Porque la Superintendencia tiene contacto permanente, directo y prácticamente, llamémoslo de una forma inmediata, online, con la entidad financiera. Hoy día sacaste un crédito, hoy día la Superintendencia sabe que lo tiene y hace sus reportes en su propia central de riesgo. Infocor, que es una central de riesgo privada, toma la información de la Superintendencia y la publica también. Infocor también publica información de SUNAT. Infocor también publica información de empresas comerciales, Aegon, Ebel, por ejemplo, están reportando también a través de la central de riesgos y de Infocor. Ah, sí, pero no me dan porque estoy en Infocor. No, no te dan porque la normativa dice que no te pueden otorgar un crédito. No porque estás en Infocor. Peor aún si estuvieras mal reportado en las centrales de riesgo. Que esa es la verdadera forma de decirlo. No estoy mal o estoy bien o estoy en Infocor. No, estoy pagando bien mi crédito, tengo un buen reporte. Ahora, estos reportes de centrales de riesgo sirven para el análisis crediticio, donde el analista de crédito, vamos a ir ampliando para algunos temas así, el analista de crédito tiene la posibilidad de evaluar los riesgos que existen en otorgar o no otorgar un determinado crédito. ¿Okay? Es por eso que es importante que sepamos manejarnos en el sistema financiero, o sea, sepamos hablar acerca del sistema financiero, o sea, sepamos decir las cosas como se tienen que decir. ¿Ok? Las administradoras de fondos de seguro de pensiones están adscritas a la Superintendencia de Banca y Seguros. La Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, o AFP, es una institución sin fines de lucro que representa a las 4 administradoras de fondos de pensiones, las AFP que operan en el Perú. En este momento son Habitat, Integra, Prima AFP y Profuturo AFP, desde su fundación en el año 93. Ellos han buscado mejorar la calidad de vida de los afiliados y jubilados del sistema privado de fondos de pensiones, así como también difundir los beneficios y servicios que brindan las AFP en nuestro país. ¿Conocemos el manejo de las AFP o simplemente sabemos que nos descuentan, nos cobran una comisión y que nuestro dinero está por ahí y no sabemos qué se hace? El manejo del sistema privado de fondos de pensiones es tomar el dinero que estás aportando y realizar inversiones. Inversiones que te produzcan una rentabilidad. Está autorizado, por ejemplo, que las AFP tengan una inversión en negocios extranjeros hasta el 60% del dinero que tienen captado. Sin embargo, he sabido que las AFP no realizan esto, cuando podrían realizarlo y posiblemente obtener mejores rentabilidades. Hoy en día, como las AFP en general, cada una pertenece a un grupo económico determinado, que tienen, por ejemplo, sus bancos, pues invierten ahí mismo en su propio banco. O sea, son negocios que tienen un círculo un poco más pequeño cuando podrían, y aunque no está penado de esta forma, el que lo hagan como lo hacen ahora, podrían buscar tal vez mayor rentabilidad para el aportante a través de mejores inversiones por fuera. He sabido que se manejan fondos 1, fondo 2, fondo 3, que te permiten o están determinados por el riesgo que tienen estas inversiones. Por ejemplo, las administradoras de fondos de pensiones son instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Cada quien tenemos una cuenta en la AFP. Otorgan pensiones de jubilación, pensiones de invalidez, de sobrevivencia y proporcionan gastos de CFL.
Las AFP fueron creadas en el 93 y operan dentro del sistema privado de fondos de pensiones, el cual es supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Existen cuatro tipos de fondos. Fondo 1, fondo de preservación del capital. Fondo 0, fondo de protección de capital. Fondo 2 o fondo mixto, que involucra actividades destinadas del fondo 1 el fondo 0. Y el fondo 3 o fondo de apreciación de capital, que tiene un nivel de riesgo un poquito mayor. Si ustedes consultan con su asesor de AFP, les van a indicar qué tipo de fondo es el que más les conviene de acuerdo a la edad, de acuerdo a las perspectivas en tiempo de jubilación, de acuerdo al desarrollo del tipo de negocio o actividad económica por el cual tienen los ingresos con los cuales aportan a las AFP. Es importante que se conozca. Hoy en día, después o a través de lo que ha ocurrido con la pandemia, recién nos hemos puesto a averiguar en realidad cuál es el trabajo de las AFP. Oye, devuélveme mi dinero. Oye, en realidad, los problemas con las AFP no pasan porque estén haciendo mal uso. Pasan, creo yo, considero yo, por el tema de la repartición de las utilidades o las rentabilidades. Por eso es importante, en forma personal les digo, hubo una caída, por ejemplo, en el fondo que yo tengo guardada en AFP, una caída, digamos, medianamente sustancial. Sin embargo, desde el mes de mayo comenzó a subir nuevamente, que era el efecto rebote del que tanto hablaron las autoridades. Tranquilo, va a bajar, pero el rebote va a ser interesante. Yo personalmente les puedo asegurar que he tenido un buen repunte en el tema de mi fondo. Ya llegué a alcanzar prácticamente lo que había comenzado a bajar a partir de la pandemia y con una buena perspectiva. Muchos me van a criticar posiblemente, pero sin embargo tenemos un crecimiento de esos fondos en un promedio del 12 al 13%, que es en promedio muy similar a lo que se tenía, que se alcanzó hasta el 15%, entiendo yo, en los años anteriores, en condiciones normales sin pandemia y en emergencia. Por eso, a pesar de que puedo estar chocando yo con los intereses de una persona que ha visto que ha perdido el trabajo, que no tiene oportunidad de negocio, sí, pues reclamen, hay que reclamar el 100%, pero tienen que hacerse en forma de tal manera que no se perjudique al resto de personas. Porque así como hay personas, habemos, digamos, personas que requerimos ahorita ese dinero de la KCP, hay personas que no lo necesitan en este momento y que quieren mantener ese fondo. Sin embargo, si hay una entrega total de una gran parte de ese fondo, la forma de las inversiones van a afectar también a los resultados de las otras personas. Entonces, es un tema de ponerse de acuerdo, es un tema de evaluar bien las circunstancias, de evaluar bien las probabilidades de que hayan ganancias o pérdidas para todos o para un buen grupo. Las compañías de seguro en el Perú existen diferentes tipos de compañías aseguradoras que ofrecen una amplia gama de tipos de seguros que permiten cubrir la demanda de pólizas de seguros dentro del país, especializadas en seguros de auto, seguros de salud, seguros de hogar o seguros de vida o accidentes. Todos están bajo siempre la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Listado de compañías aseguradoras en el Perú, tenemos a ACE, a Cardif del Perú, Interseguro, La Positiva, Mafre del Perú, Pacífico Peruano Suiza, Protecta, Rimal Internacional, Secris e Insur. Pero déjenme decirles, yo hoy en día estoy en un tema también manejando el tema de seguro, más desde la perspectiva de una orientación financiera para poder acompañar en el tema de cubrir las necesidades que deben ser cubiertas. Indicarles que también hay posibilidades de contratar seguros en el extranjero, a nivel internacional. Tenemos empresas como Pan American Life International, tenemos Trust también, que ofrecen seguros de vida con posibilidad de rescate de la inversión a buenas tasas de interés que inclusive son mucho mejores que las que puede cubrir o puede otorgarte el mayor plazo fijo, por ejemplo, en el país. Entonces, cuando se cuenta con capitales que pueden necesitar de parte del cliente que tengan una mejor rentabilidad, una buena rentabilidad, el asesoramiento del agente del sistema financiero debe ser eficaz, porque el cliente quiere que ese dinero que tanto le costó conseguir pueda tener una buena rentabilidad a mediano, a corto o a largo plazo. Entonces debemos buscar las mejores alternativas. No está mal, como se le ha pedido, por ejemplo, a los AFP que también vean esto, mirar hacia el extranjero y ver oportunidades de inversión y de negocios fuera de lo que es el país. La Superintendencia del Mercado de Valores
creada formalmente hace casi 50 años, poco más de 50 años, bajo la denominación de la Comisión Nacional de Valores, e inició sus funciones con la promulgación del Decreto Ley 18302 el 3 de junio del 70, acaba de cumplir esta programación 50 años. Dicta las normas legales que regulan en materia de mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos. Supervisa el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, mercado de productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las empresas, de las personas naturales y jurídicas que participan en dichos mercados. Las personas naturales o jurídicas sujetas a la supervisión de la superintendencia de la SBS, están también bajo la supervisión y regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores en los aspectos que signifiquen una participación en el mercado de valores. Es decir, cuando una empresa cotiza en bolsa, cuando vende bonos, etcétera, o vende acciones, negocia acciones, debe estar sujeta a lo que dice la Superintendencia del Mercado de Valores, debe estar sujeta a lo que dice la CONACEP y está regida por la ley de sociedades del país, para que las condiciones en las que se desarrollen estos negocios estén amparadas siempre por un sustento legal. Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema financiero es importantísimo, porque son otras oportunidades de negocio que se tienen en el sistema financiero. Este es el directorio electrónico del sistema financiero peruano. Es importante que tengamos la posibilidad de poder comunicarnos. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos y Seguros tiene una página muy amigable, muy importante también, porque tú puedes entrar, ver tu situación en las AFP, puedes ver tu central de riesgo, ver cómo estás. Quieres informarte acerca de tasas de interés, tanto de ahorros como de créditos, puedes verlo también en la página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Es importante que la información llegue siempre a todos nuestros clientes. Es importante que haya total transparencia. Es importante que el cliente sepa qué le estás cobrando o qué le estás pagando en ahorros, qué le estás cobrando en créditos o qué le estás pagando en ahorros. La Asociación de Bancos del Perú, el Banco Central de Reserva. Estas páginas web nos permiten buscar esa transparencia de información, buscar la permanente información para poder tomar buenas decisiones. Este tipo de cursos buscan eso, la mejor toma de decisiones. Por ejemplo, en el tema de créditos, buscar una buena toma de decisión respecto a que si esto es necesario, es oportuno solicitar en este momento un crédito o no lo es. Si le tengo que dar o no le tengo que dar el crédito al cliente, esa toma de decisiones. Si debo ahorrar en tal o cual entidad, por qué ahorro, cuándo ahorro, en qué momento ahorro, cuándo retiro, qué tipo de productos de ahorro me conviene, qué tipo de productos están a mi disposición de ahorro para poder salvaguardar los intereses de los valores que tengo en dinero, producto de mi trabajo, producto de las ganancias de mi negocio, etcétera, etcétera. Por eso es importante que, tanto a nivel de agentes financieros, obviamente, el conocimiento de sistemas financieros se traslade también al cliente, porque el cliente necesita, requiere y exige estar bien informado. Es importante que manejemos bien la información, que no volteemos la cara cuando nos preguntan, no, yo soy de créditos, de ahorros, no sé nada. No hagan eso. No, disculpe, yo soy cajero y quiere un crédito, véngase a tal hora que ahí están los analistas de crédito. No, yo soy plataforma y de verdad que yo no sé a qué hora viene el señor analista de crédito. No hagamos eso. El sistema financiero requiere que el cliente tenga la mayor información. Por eso, si ustedes entran en una agencia de cualquier entidad del sistema financiero peruano, encuentran, por ejemplo, tarifarios. ¿Qué es el tarifario? Es donde te dicen que estoy pagando tanto en ahorros, estoy cobrando tanto en créditos, y se informe. Y que si haya la posibilidad de que le den una copia de ese tarifario, en buena hora. Por una política de transparencia, las entidades financieras deben otorgar, si es necesario, en forma evidente, en forma de un documento, el tarifario, porque el cliente requiere esta información. Ahora, si el cliente tiene algún tipo de problemas con alguna entidad del sistema financiero, siempre hay organismos dentro de la Superintendencia de Protección al Cliente. Pueden acceder a ellos a través, por ejemplo, del portal de la Superintendencia de Bancos y Seguros. No están contentos con la atención de una entidad financiera, primero agoten las instancias normales, señorita, señor, jefe, jefa, jefe de agencia, jefe de créditos, jefe de ahorros, jefe de oficina.
por favor atiende, tengo este tipo de problemas. El entendimiento tendría que ser inmediato, pero cuando alguna de las partes asumen una posición de discordia, sí vienen los problemas, pero siempre existe, por ejemplo, y es algo que, por ejemplo, muchos clientes no conocen. Quiero el libro de reclamaciones. De acuerdo a lo que dice, por ejemplo, Indecopi y la misma Superintendencia de Banca y Seguros, no se requiere, por ejemplo, de un libro de reclamaciones físico. La entidad financiera tiene la posibilidad de tener un libro de reclamaciones electrónico, pero yo no sé lo que están diciendo, yo no sé lo que van a poner, yo no sé si mi información, mi reclamo se va a perder, no se va a perder, porque fíjense ustedes, a lo que les decía tempranamente, la superintendencia tiene una comunicación directa con la entidad financiera. Si ustedes ingresan un reclamo, la superintendencia lo va a conocer. Lo que sí debemos respetar los tiempos y las instancias determinantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un reclamo en el sistema financiero, la entidad financiera debe responder el reclamo en un plazo no menor a 30 días. Entonces, ustedes pueden presentar ese reclamo. Como es electrónico, siéntense al costado de la persona que va a presentar ese reclamo y ustedes estén atentos a lo que les dicen. Es más, es obligación de la entidad financiera imprimir ese reclamo y darle al cliente para que esté de acuerdo con lo que se dijo o no se dijo. ¿Que podíamos hacer esto? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Hay muchas cosas que el cliente no lo sabe. Y si estoy diciendo esto, no es para generarle un problema a las entidades del sistema financiero, no. Por lo contrario, muchas entidades del sistema financiero pueden ver, abrir algunos embudos que tienen en la atención al cliente si el cliente estuviera enterado de que puede hacer esto, lo otro o lo aquello. Señorita, mi cuota es de 150 soles y todavía se vencen en 3 días. He traído 120 para ir adelantando porque tengo una platita ahorita y no me la quiero gastar. No, señor, no, no, no. Tiene que venir con la cuota completa. Mentira. Puede pagar un adelanto de la cuota. Ah, ya. ¿Y puedo pagar mi crédito adelantado también? Sí. Porque en general, por ejemplo, los créditos tienen una tasa de interés al rebatir, ¿qué se llama? Esa tasa de interés al rebatir te permite que si tienes un crédito a 12 meses y vas en la cuarta cuota y recibes un dinero, tú puedes pagar el restante del crédito. El restante del crédito sí, del capital que aún te falta pagar. Y solamente te deben cobrar el interés hasta el día que tú tuviste el dinero que te prestaron. Eso es manejar una tasa de interés al rebatir. No te tengo que cobrar los intereses que aún no se han vencido. ¿Te puedo cobrar de repente algún gasto administrativo? Sí, porque yo presupuesté que me devuelvas este crédito en 12 meses. Pero si adelantas, estoy viendo problemas financieros por ese adelanto. Entonces, debo de una u otra forma cubrirme. ¿Tengo algún seguro? ¿Tengo algún gasto administrativo que puede coberturar eso? Sí, sí lo puedo hacer. La principal cobertura en realidad es hacer otros negocios. Si este me pagó antes, pues el banco va a buscar otro cliente de crédito. Pero puedo pagar anticipadamente, por supuesto que puedes pagar anticipadamente. Ya se han hecho una reducción de costos en cuanto a gastos que se hacían o se cobraban antes por pagos anticipados. Hoy en día lo puede hacer el cliente sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconvenientes con la institución financiera. De verdad que siempre es un gusto conversar con ustedes. Vamos a tener acá adelante mis contactos, mi correo electrónico. Tienen mi correo electrónico, tienen mi número de teléfono para el WhatsApp. Pueden ubicarme a través de LinkedIn o de Facebook. Siempre es un gusto poder atender sus consultas. Recuerden que vamos a estar con este curso, con este seminario de Sistema Financiero Bancario los días lunes de 4 a 5 durante 3 semanas. La próxima semana vamos a ver en detalle las operaciones pasivas. La siguiente semana veremos las operaciones activas. Pasado mañana, el día miércoles, también en este mismo horario de 4 a 5, vamos a estar con tributación para emprendedores. El día jueves vamos a estar con herramienta de negociación. Y el día sábado, de 4 a 5, previo a la conferencia del curso de gestión de riesgos, estaremos con el tema de gerencia de negocios familiares. De verdad que es un gusto estar con ustedes. Camex está complacido de contar con esta audiencia. Camex está complacido de poder brindar esta capacitación, estos cursos en general, porque creemos que a través del conocimiento podemos buscar desarrollo en nuestro país, a pesar de las actuales circunstancias de emergencia o de pandemia. Cuídense mucho, por favor, respetemos la distancia social, respetemos los domingos de inmovilización, lavémonos permanentemente las manos. Es el mejor consejo que ustedes pueden escuchar en esta situación de emergencia.
¿Ok? Es un gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos estamos viendo el día miércoles a las 4 de la tarde también para la siguiente conferencia del siguiente seminario. Muchas gracias.